Bueno, buenas tardes, estamos hoy acá, muy agradecidos que nos hayan podido recibir, ya les van a conocer a ellos. La idea es que podamos tener una linda charla y conocer un poco de lo que es esta historia viva y que sigue día a día escribiéndose. Yo soy ex soldado combatiente de la Compañía de Ingenieros Mecanizados 10 del Ejército Argentino. Soy soldado clase 62. Me reincorporé a la fuerza después de la recuperación de Malvinas ante la noticia de que se había recuperado y creo que había salido de baja en el mes de noviembre. Entonces la primera idea fue presentarse ante el llamado de la patria. En ese momento estaba muy vigente el pedido de la defensa de la patria. El soldado acude a su regimiento porque en ese momento existía la ley del servicio militar obligatorio. Me llamo Evelio Ramón Castelnove, actual presidente de la Federación de Veteranos de Malvinas de la provincia de Misiones. Y bueno, yo también fui soldado conscripto de la clase 62, estuve haciendo el servicio militar obligatorio en el BIN 5 de Tierra del Fuego, con los 14 meses cumplidos prácticamente del servicio militar obligatorio en marzo, el 6 de marzo. Y bueno, surge lo de Malvinas aparentemente y se retrasan los vuelos y el 26 de marzo nos devuelven toda la vestimenta militar nuevamente y para ir en su totalidad a Malvinas. Y yo pertenecía a una sección que se llamaba Exploración, del cual siempre se iba adelante el batallón, y nos mandaron al ISO 1 a verificar los buques, colores que tenían y identificar, digamos, el sector Magallanes. Cuando llegamos al batallón era un revuelo de todo lado por el tema de que el batallón iba entero a Malvinas. Bueno, yo soy Manuel, otro Manuel, Manuel Orlando Casais, fui cabo segundo de la Armada Argentina y en una etapa muy gloriosa de mi institución fui a participar de un conjunto de personal que hacíamos ejercicio de combate y ejercicio de especialización en combate. Éramos 82 nos recibimos y el 28 de marzo nos tocó embarcar. Ya hacíamos embarque y desembarco esporádico, así veníamos haciendo. Yo soy de acá de Posada, nacido en Sotopipó. Nos tocó embarcar como una embarcación de siempre, normal, a las 8 de la mañana en Puerto Belgrano. Y sin saber, bueno, un desembarco más o un ejercicio más en el Hércules, en la Santísima Trinidad. Andábamos navegando hasta que el primero se hace un comunicado interno a las 12 de la noche de que cómo era la historia de nuestra hermanita perdida, que existía la isla Malvinas, y sabía de la isla Malvinas por el dibujito que hacía de nuestra Argentina. Y En el mapa. En el mapa, sí. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que ir a cambiar todo lo que era municiones, porque nosotros teníamos el fogueo, y acá cambiamos municiones y a cumplir con las órdenes del comando en jefe de la Armada que nos leyeron ahí. Me dijeron también que íbamos a recuperar Malvinas y a tratarle bien a la gente. O sea, si no tendríamos consejo de guerra. ¿Vos estuviste, Manuel, entonces en el desembarco? En el primer desembarco, sí. Claro. Se hizo el desembarco, se entró en combate con los ingleses en la defensa de Puerto Argentino. Y bueno, y ahí fue la rendición de ellos a través de distintos ataques, de corbetas y también de que se vieron superados en cantidad. Nosotros éramos como 300, se rindieron. Y esa es una de las fotos de rendición. Y lo que yo quiero poner de manifiesto es que nunca nadie en el mundo, a través de la guerra, le hizo levantar la mano por rendido a los ingleses. ¿Cómo eran sus vidas antes de Malvinas? Yo había finalizado el servicio militar obligatorio un 13 de noviembre del 81. ¿Vos vivías en Buenos Aires? Vivía en Buenos Aires, en Morón, provincia de Buenos Aires, y mi vida transcurría normalmente, digamos. ¿Eras un pibe? Claro,
20 años, recién cumplidos, imagínate, yo soy clase 72, en febrero cumplí 20 años, pululaba por la vida tratando de trabajar y darle la mano a mi familia. El 2 de abril, bueno, cuando voy a tomar el tren me entero, ¿viste? Era un bullicio tremendo, el tren, la gente saltando, gritando, yo no sabía ni qué pasaba. Cuando me entero lo que pasa, me vuelvo para casa. Mi viejo me dice, ¿qué pasó que te volviste del trabajo? No hay trabajo. Recuperamos las Malvinas, lo primero que le dije a mi hijo, recuperamos las Malvinas, papá. ¿Cómo que pusimos Canal 7? En esa época había 4 canales, no es como ahora. Claro. Bueno, estaban los comunicados oficiales, todo, y me dice, mi hijo, ¿qué vas a hacer? Me voy a presentar a mi unidad de combate. ¿A quién se presenta a mi unidad de combate? Y vos estás de baja, lo digo, papá, la patria está en peligro, hay que presentarse. Somos soldados. Vos estabas muy movilizado porque habías hecho hace poco Venía de salir del servicio militar en Claro. noviembre. Y yo creo que Eso fue lo que te llevó a... porque ahí también hagamos un punto, porque me parece que no es el único paso, ni soy el más patriota del mundo porque hice eso, porque era el pensamiento corriente de la juventud en ese momento. Claro, O sea, la guerra cuando es por la patria siempre tiene sentido. claro. Con un estamento de educación y de respeto hacia los símbolos nacionales, la bandera se respeta a rajatabla. Crecimos con ese pensamiento, el escudo nacional, el himno, donde uno estaba comprometido con la patria desde lo más profundo del ser. Era tu casa, tu viejo, la familia, tu mamá, la patria. Aparte. Dios y patria o muerte. Era la oportunidad, vos imaginate, un tipo de 20 años, hace 42 años atrás, pensando en que tenías la oportunidad que solamente habían tenido históricamente los soldados a margen. Claro. Éramos la continuación de eso, hermano, porque mucho después de la guerra uno se pone a pensar cosas. Yo me sentí muy culpable de la muerte de papá, porque yo en el momento donde mi viejo más necesitaba en casa, yo me fui a la guerra. ¿Te arrepentiste? No. Nunca. La guerra cuando es por la patria siempre tiene sentido. Hay una cosa que nos permite levantarnos a la mañana, que nos permite redimir nuestro pensamiento como ser humano, que es ese sentimiento supremo de heroicidad que tuvo el caído en Malvinas al entregar su vida por la patria. Nunca vamos a estar a esa altura. A veces nos enojamos cuando nos llaman héroes. Héroes son los que quedaron en Malvinas. Fuimos partícipes necesarios sí de la guerra. Antes estábamos en el ¿Qué batallón. hacían? ¿Que vos estabas también ya terminando el servicio? Estábamos terminando el servicio, el 6 de marzo nos entregamos toda la vestimenta militar y bueno, estábamos esperando el vuelo porque vendí para volver de Río Grande Tierra del Fuego solamente con vuelos aéreos. Y bueno, pero se venía cocinando el tema Malvina aparentemente. ¿Se escuchaba? No. Era un silencio total, era algo que nos sabíamos, nos sorprendió el 26 de marzo. Sí. Y bueno, sin saber nada, nos mandaron con las directivas, con completo y nos dirigimos al lugar, que tardaron un montón de tiempo para llegar también, no era cerca, Claro. camino de tierra, todo. Y nos llevaron a una altura que se llama Sapper Hill. Sapper Hill fuimos a custodiar un radar grande que estaba en la isla, era el radar más grande que estaba en la isla. Y estábamos de custodio y a la vez era una altura muy importante que se veía el mar muy lejos, porque de ahí veíamos el aeropuerto y Puerto Argentino, se veía de esa altura. Esa montaña se veía, no era una montaña alta, pero era una medianamente. Sí. Y ahí estuve hasta que culminó el combate, digamos. Es más, inclusive en esa altura, en Sapper Hill, el comandante nuestro preparó para que se haga un contraataque a las 10 de la mañana del 14 de junio y nos cambiaron de posición y bueno, ahí una escaramuza bastante importante, pero no hubo caso, ya estaba tirada la carta, pero que eso ya estaba arreglado para que exista la rendición, digamos, en este caso, que no. Y sucedió así, digamos. Vimos que era un ejercicio más que hacíamos. Claro. Nos fuimos sin saber a dónde y para qué. Bueno, y después con el comunicado que hubo del comando en jefe de cambiar las funciones, Sí. porque íbamos a hacer historia, recuperar la amistad perdida, un poco las historias nos leyeron
la historia de cómo venía el tema de Malvinas, que iba a ser 150 años para mantener los derechos sobre nuestro territorio, todo contento, hasta que llegó la primera baja. Ahí ya no estaba y se sentía el chupazo por el lado, cosa que nunca hemos sentido los argentinos, una guerra, o sea, no teníamos conocimiento de cómo era ir y que el otro te esté tirando. Un combate. Sí. Nosotros íbamos en el avión a la guerra, y cuando el avión tocó pista, era todo lo que estábamos sentaditos, ordenaditos, era pararse, abrazarse, gritar ¡viva la patria! Que la misma gente de la Fuerza Aérea nos decía en realidad, muchachos, estamos aterrizando, paren, esperen que el avión pare. Y vamos a saludar. Pero con el corazón pintado celestial. Sí. ¿Y sabían contra quién se enfrentaban? ¿Sabían qué sabían de Inglaterra? Y lo que se sabía es lo que... A ver, ahí tenemos que hacer una diferencia, porque nosotros en el pensamiento, pongamos un poquito en tiempo y forma la guerra. Nosotros hace 40 años no teníamos La información de una información. Hoy esto, le hiciste clic y te solucionó la vida. Nosotros, para que vos tengas una idea, a 9 kilómetros de Puerto Argentino, en un bombardeo, la bomba cae donde pasaba el cable, el filo guiado que nos llevaba a la comunicación, nos quedamos sin comunicación. Carta, o sea, tenemos la chance de escribir una carta, que por supuesto estaba todo filtrado, pero yo cuando volví en Malvinas, vuelvo ya a Misiones, vivíamos en Latinoamérica, y me encuentro con mi familia, y 2 meses después que yo llegué, llegaron la carta. Avisan en el correo que había una carta, y ahí recién llegó la carta que yo había enviado creo que la última carta, yo había enviado creo que 5 cartas, y no me acuerdo si era 5 o 4 o 5, creo que era 5. La cuestión que la quinta carta estaba en camino, o sea que... Un solo telegrama que recibió mi casa, mi domicilio, de nuestra posición de Malvinas. Y cuando vos te pones a pensar, venía el oficial a cargo, o el oficial a cargo, y decía, che, ¿quién quiere mandarle noticia a la familia? Levantaba la mano. Todos. Entonces todos los telegramas decían, estoy bien, telegrafíen, estoy bien, escriban, estoy bien, telegrafíen. Era lo único que recibía nuestra familia en nuestro domicilio. La aceptación de Margaret Thatcher y de la OTAN a la propuesta de paz fue el hundimiento del crucero Belgrano. Claro. 323 asesinatos en alta mar. Sí. Fuera de la zona de Fuera de la zona de exclusión. Pedido de rotulación de crimen de guerra. Sí. Sí, sí. Fuera de la zona de exclusión y sin ningún tipo de defensa que pudiera llegar a minimizar la baja. Porque también está, que se hizo público también, el audio de Margaret Thatcher, cuando el comandante Howard pregunta al almirantazgo qué hace con el crucero que lo tiene en vista, si lo deja fuera de combate, y la contestación de Thatcher fue hundan al Belgrano. Sí, que le pide la reconfirmación y le vuelve 3 veces le pide la De hecho, y en las memorias de ella también está. Ella escribió una memoria y también dice que lo tenía que hacer para ganar la guerra. Claro, tenía que hundir y provocar víctimas. O sea, la intencionalidad de ella fue esa. Sin embargo, hacer eso fue lo que levantó más la adrenalina. Porque ahí ¿Se enteraron ustedes de eso? No. Nosotros en Puerto Argentino sí, nosotros teníamos una posición de avanzada al lado del gimnasio de los comandos, muy pegada en ese momento, en el momento del 1 de mayo, en nuestra unidad de combate. Muy pegada al gimnasio de los comandos, muy pegada al correo, de lo que era el Entel de la época, donde se hacían los telegramas y todas esas cosas. Y nos enteramos del ataque argentino a la flota el 1 de mayo. Y sobre la noticia del ataque de la Fuerza Aérea Argentina nos enteramos del hundimiento del Belgrano. Claro, hacer un ruidito ahí y a ver quién te hablaba del otro lado. ¿Pero qué dimensionás? No, O sea, en ese momento, ¿qué capacidad de dimensionar tenemos? Ninguna. Los primeros ataques aéreos, ¿viste? Alerta roja, todo el mundo cubierta contra la vista aérea, tratar de taparse para que el avión no nos vea. Al segundo día, alerta roja, che, ¿dónde está el avión? Ni lo ve. Y salíamos a buscar el avión. Porque llega un momento en que vos naturalizás la situación del peligro. Ya el peligro desapareció. Es normal. Convivís con el peligro. Todos los días. Adrenalina. Todos los días. Te cambia la forma de la conducta, te cambia todo. En 3, 4, tal vez 5 días te adaptás al ruido, al bombardeo naval, Claro. a la alerta roja, que sería la parte aérea, y
y la alerta amarilla eran los buques. La alerta amarilla eran los buques y bombardeaban en serio. Toda la era- santa noche. Batían zonas. Sí, porque la guerra psicológica también existe. Sí, sí, sí. Y a veces bombardea blanco que no hay nada, pero el ruido, No, la Te molestia. hacen un ablandamiento de costa los tipos, permanentemente. Claro. Es una munición cada 30, 45 segundos. Una munición por minuto. Claro. Y es todo el día. Boom, boom. No sabes si te pega en la esquina, si te está por pegar ahora. Lo mismo con los aviones que pasaban, calculo, y capaz no hacían nada, pero. Y a lo mejor ya después tampoco te interesa si te va a pegar o no te va a pegar. A eso me refiero. Claro, perder el miedo a morir. Convivís con ese peligro permanente y la inconsciencia no te permite dimensionar la situación de peligro. ¿Quién le mató al segundo de los ingleses? ¿Quién le mata? Una posición de avanzada de la compañía de comando 602. Fíjate vos, el entrenamiento que tuvo un comandante que Mucha guerra. mucha guerra tuvo Claro. encima y viene y le mata a un... Sí, son países que viven o sea, como no son Estados Unidos de una yo industria lo de que- guerra. Yo lo que voy es que no son comparativos. Claro. ¿Qué ejercicio tenía uno ni qué ejercicio tenía el otro? No, tampoco nos podemos comparar. ¿Qué adiestramiento tenía el otro? Lo que sí se podía ver que el heroísmo de ese aspecto Suplía. y el entrenamiento, por ejemplo, en el caso nuestro, bueno, nosotros teníamos mucho entrenamiento, seguramente posiblemente ya venía preparándose el tema Malvinas, tenía mucho entrenamiento, estábamos climatizados, por eso el BIN 5 se va a Malvinas, porque el clima es casi similar, Similar. viento, frío, mucha nieve. En Malvinas sí cambiaba mucho la estación, había mucho viento, cuando uno te da cuenta había un manto de neblina, como dice la canción, y oscurecía todo, parece, y de golpe por ahí todo clarísimo de vuelta quedaba. Yo creo que estábamos bastante, la 62, por ejemplo, en nuestra clase, estábamos súper entrenados, eso sí, no había duda. Por eso sobrevivimos bien y nos la pasamos tan mal en el lugar que estábamos, porque nosotros cuando fuimos en Zapper Hill, 74 días estuvimos en el pozo, 74 días. Hay que estar. ¿Cuánto tiempo estuvieron cada uno? Y yo estuve 74 días en el pozo ese, pero después caímos prisioneros y tuvimos más días, porque el 14 de junio, tengo que contarle que el 22 de junio nosotros venimos con la Bahía Paraíso, que nos subimos al buque, hay que sumar los 74 más los días, eso que serían 6 días más, serían 70, 80 días. En Malvinas estuve 80 días. ¿Usted, Manuel, cuánto estuvo? Yo tuve 10 días. 10 días. 10 días, sí. Es que quedaron entre oficiales mayores y personal de ingenieros que quedaron después del día de la rendición, levantar los campos minados y qué sé yo, bueno, que en realidad terminó Siendo otra misión. siendo otra misión, ¿viste? De la cual es re difícil hablar. Sí. Pero también te quiero acotar que, como se hablaba recién, a lo mejor la inexperiencia pasa en que nosotros fuimos con una instrucción militar de un año y las tropas de la OTAN son vikingos de toda la vida, Sí, viven de eso. viven de eso. Viven de eso. ¿Me entendés? Es como que nosotros nos juntemos ahora los 5 o 6 que estamos acá y le hagamos un picadito a Messi. Sí. No, es imposible. Y siguen viviendo de eso. Y también hay que pensar que, o sea, nosotros contamos nuestra experiencia personal de cada uno, que tampoco no podemos hablar por otros, porque cada vista, cada ojo vio Claro. diferente la guerra. Total. Y también tengo que aclarar que es cierto que hubo regimientos del cual había soldados recién incorporados que tenían 2 meses incorporados y qué sé yo, que también fueron Malvinas, que tal vez que esos son los que más sí sufrieron porque realmente No tenían. no tenía el entrenamiento suficiente ni tampoco el entrenamiento de armas suficiente, ¿cierto? Porque sucedieron eso, porque Sí, obvio. en mi mismo batallón estaba la quinta tanda, que sería las clases de la quinta tanda, que recién llegaban y tenían doble asignación, pero también fueron del batallón. Y así No, pasó hubo, en el muchos, ejército. hubo muchos clases 63, 63 también, por ejemplo, recién iniciado. que le quita la experiencia del entrenamiento, no le quita valor a lo que hicieron. Claro. No le quita absolutamente claro, valor a lo que hicieron. totalmente. ¿Entendés? Es tan valorable o más que aquellos que sí habíamos tenido la instrucción del año. Sí, los del apellido, fue el asistente ¿cómo es? En Malvinas, fue el asistente del segundo comandante nuestro, de nuestro batallón. Ah, Tenía, por error, le anotaron creo que más edad y el pobre tenía 16 años. Prácticamente ni llegó a cumplir 16 años. Y hoy es uno de los que menos edad tiene él y, Claro, ¿cómo es? claro. Y el otro de Fuerza Aérea como Benito Benito. 59 años. Benito Benito también le anotaron en esa época, por ahí se demoraban para anotarle, pero le anotaban claro.
Ya sé que el documento figuraba esa edad y el Era sorteo macho. salía y te tocaba. Y te tocaba y te tocaba. Sí. Olvídate. Te tocaba y tenías que ir. Sí, Tenías que buscar, nosotros veíamos que era un nene chico, pero qué sé yo, el documento lo que cantaba. ¿Cómo se enteraron de la rendición? A nosotros nos dan la orden. ¿Cómo se enteraron y cómo se tomaron? La noche del 13 fue una noche devastadora. Que a veces vos mirás las filmaciones y decís cómo Dios pudo llegar a taparte con su manto sagrado para sacarte de ese infierno. Blanca en Puerto Argentino ya está avisado a las 10 de la mañana, nosotros lo veíamos en nuestra producción. Ah, Ya está avisado, o sea que ya estaba como que adelantándose. Claro, por supuesto, nosotros nos dimos cuenta después, ¿no? claro, porque en el medio. Dijo, y contraatacar y nosotros estábamos hasta las 1:30 de la tarde, estábamos a los tiros. Los ingleses venían desembarcando, haciendo el desembarco en frente nuestro, por ejemplo, y se les llegó a dejar, abrieron 2 helicópteros ese día. Y bueno, cuando llegó un momento que estábamos quedando realmente sin munición, y bueno, porque nosotros cumplíamos órdenes, éramos soldados conflictos. Y el personal de cuadro era el que tenía la de ordenadas, bueno, nos replegamos y bueno. Nosotros, por ejemplo, o sea que todas las tropas se iban concentrando, bueno, ya venían nuestras tropas que estaban al frente, ya venían replegándose por la ruta que llegaba a Puerto Argentino, en la cordillera de Zapper Hill, y venían juntándose, el 25 se iba juntando, porque eran muchos soldados, era el 25. Y más los adherentes que estaban del ejército, ahí había creo que 200 y pico que tenía el 25 juntos, y solamente que habrá habido más argentinos que soldados argentinos que se estaban agrupando y venían caminando, y ya no importaba nada. Los ingleses venían tirando para atrás, ¿no? Venían bombardeando, haciéndole caminar, digamos, los argentinos. Fíjate, hasta eso llegamos a hacer. No, todo completo ahí, inclusive creo que había personal de ejército que estaba juntos. Yo sé que nosotros nos juntamos todos y nos encontramos con nuestros conocidos nuestros, los misioneros, nuestros amigos, y algunos que nos encontrábamos, que no sabíamos dónde estaban. Y al final todo, y entramos desfilando en Puerto Argentino, los ingleses nos aplaudían. ¿Sí? Sí. Eso está en la historia, está escrito en la historia. O sea, el 25 entró desfilando en Puerto Argentino, juntó todas las tropas y entramos desfilando. ¿Y es verdad que hubo un trato cordial después de la rendición o no? Depende de dónde te tocaba. Ya tocaba. Cuando caímos prisioneros, al día siguiente ya nos empiezan a llevar para limpiar. Nos juntaban 13, por ejemplo, 13 soldados y 3 ingleses de guardia, ¿no? Y nos hacían trotar. Íbamos trotando y bueno, en tal parte teníamos que hacer limpieza, porque había búnker, esos búnkeres armados con pasto, con tierra. Con lo que se encontraba para hacer una posición. Teníamos que desarmar, nos hacían desarmar todo eso y, por ejemplo, todo lo que era basura, y nos hacían prender fuego y quemábamos, tirábamos y quemábamos. Entre eso se encontraban unas mercaderías que tenían los búnker. Me acuerdo patente estaba hoy todavía de que nos tocó un lugar donde había harina y aceite y bueno, y le gustaba mucho la torta frita a los ingleses. Y el misionero, ya sabes, Y sí, que hiciste una torta frita, Y yo me acuerdo que empezamos a amasar, no le importaba si estaba sucio las manos, limpia, no importaba. Ahí la masa ahí le tiramos y con una lata de dulce de batata así se freía. Y fuego había porque estaba prendido. Limpieza, y al cuarto día, el 17, nos separan. Bueno, yo trataba de buscar a mis compañeros y ahí le encuentro a Woodward, que me voy en el lugar de él, y estábamos cuando nos serían entre 4. Y entonces, como estábamos juntos, nos separan así y nos dan pico y pala, ¿viste? El 17 de junio. Y nos hacen caminar y vamos para el lado de Montejarrio. Caminamos un tanto, y un capellán de ellos, que ellos tienen, como son no era igual que nuestro capellán, pero Protestantes. Claro, sí. Y fuimos allá, 3 ingleses de guardia y el capellán sería en ese caso de ellos. Y llegamos allá y bueno, ahí encontramos, y ahí teníamos que cuidarnos porque había muchas trampitas de granadas, cazamóviles. Y bueno, íbamos, decía ahí cuidado, y llegamos ellos ya habían detectado dónde estaba para sepultar a esa gente, ¿no? Era argentino, había un personal de cuadro del ejército que me acuerdo que ese tuvo un balazo bien en el corazón y él murió con el arma en la mano, así estaba duro. Le dio ese habrá sido un francotirador inglés que le habrá pegado en el corazón, le dio, porque estaba todo congelado, no se veía muy bien y costaba de abrirle las manos para sacar el fusil, ¿no? Y no había donde enterrar si es todo piedra, pero sí había pozos de bomba. Entonces pusimos el cuerpo ahí, le pusimos unas cuantas piedras, pusimos el personal de cuadro que no sé quién era, yo sé que le saqué, a mí me tocó sacar la identificación, tenía la redondita, la medalla redondita, y le corté y quedó la parte esa, y esa se le entregó al capellán. Por ejemplo, de emergencia, el oficial segundo nos hizo
Hay que conseguir unas chapitas así y ahí mandó a escribir A grabar el nombre de cada uno. el primer nombre y el apellido de uno, más si eran dos nombres lo teníamos. Yo tenía por ejemplo Claro. Emilio Castelnuovo, DNI tanto y el grupo sanguíneo, estaba de lado. Claro. Terminó la guerra y comenzó el infierno. La desatención del veterano, la ignorancia al participante en la guerra de Malvinas, la no atención, 9 años de olvido total hasta la 2309, que es la primera ley de protección al veterano de guerra. No teníamos prótesis para nuestros mutilados, no teníamos atención médica, No había psicólogo. no había nada, absolutamente. No hay una sola ley, no hay ningún beneficio establecido en la República Argentina para un veterano de Malvinas que no haya sido generado por los veteranos de Malvinas. No se proyecta ustedes. Y nuestro grupo familiar, para nosotros es sagrado, ¿sabes por qué? Porque volvimos de la guerra y la única contención que Fue la hubo familia. fue la familia. Fue la familia. La primera parte. Vos querías trabajar, no podías porque habías estado en la guerra. ¿Cómo? ¿Por qué creen que se da eso de la desmalvinización que ustedes hablaban? ¿Creen que fue algo articulado año tras año? Sin ninguna duda. Primeramente, seguramente debe haber sido cuando se recupera la democracia, seguramente que habrá habido algo habrá sucedido porque ya en el comienzo de la democracia ya empezó con la parte de facto, Claro. que teníamos que estar callados, ¿no es cierto? Pero eso fue en el 82 hasta el 84 vino la democracia, 2 años más o menos calladísimos, Claro. no podíamos decir nada, No podíamos hablar porque no no estamos podía. autorizados a decir nada de nada, porque seguro que iba preso. ¿Dónde? Hay muchas La cosas lucha empezó en que... el 86, más o menos empezó que se empezó a agrupar los veteranos. En realidad fue antes, pero que empezó a tener discusión y empezó a escalar un poco más. Y bueno, pero todos los logros es porque el veterano insistió, las leyes salieron a través de los veteranos. Sí, nunca- el Estado tampoco estaba ausente, preparado para atender a los veteranos. El Estado ausente. Yo no conozco ningún estado en ningún lugar del mundo que mire por sus combatientes. Usted recuerde un poco la historia argentina, San Martín regresa de Francia con solo 7 granaderos recibiendo. Eso hablamos de Argentina, no de Estamos hablando de extranjero. Argentina. Claro. No de extranjero, países extranjeros, nada que ver. Si otra nos cosa. remitimos a la guerra de Vietnam, hubo veteranos que no podían entrar a sus estados, a los estados donde vivían, o sea, a sus provincias, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, Porque sí. ya no son provincias, son Son estados. estados. Eran declaradas personas no gratas dentro del estado donde vivían. Y nos quisieron a nosotros comparar con los veteranos de Vietnam. Y trae a 2 psiquiatras que atendían a veteranos de Vietnam. Donde vos, digamos, el estado emocional de una guerra impopular es completamente diferente a la del soldado de Malvinas. Si vos te pones a ver incidentes de veteranos de guerra de Vietnam hacia la sociedad, los tipos se parapetan, le disparan a la Sí. gente, los pasan por arriba con tanques. Nosotros a 10 años de la guerra teníamos más suicidados que muertos en combate. Sí, eso le estaba por decir. Sí, era Por guerra, producto de la atención que tuvieron fue también porque, De la desatención. claro, fue justamente por la tasa de Sí. suicidio que Claro, había. hubo un alto porcentaje de heridos, por ejemplo, que como él decía, no se conseguía protección, no se conseguía- y esos fueron los primeros que estaban Claro. infectados, que se fueron. Y fueron suicidios terribles. no sé. Y eso fue la posguerra, del cual hoy nosotros marcamos mucho la situación de la posguerra. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día no está la solución de nada. Hace unos años, con esta comisión que conformamos, la vigila con la marcha de antorchas, con 9 antorchas encendidas, que es una por cada héroe misionero muerto en combate. Tenemos 5 caídos en el crucero Ara General Belgrano, 3 del Ejército y 1 de la Fuerza Aérea. La idea de siempre es que en ese homenaje que hacemos en esa marcha de antorchas que se hace representando a la Cruz Divina, digamos, por el caído, la idea es que el familiar de ese caído lleve la antorcha. Claro. ¿Y dónde lo hacen? Este año se hacen apóstoles. A Apóstoles. La- Años. Hoy, ¿cómo se sienten más allá de lo que ya nos contaban? Mira, yo orgulloso, yo te hablo de lo personal, Sí, sí. orgulloso de haber combatido. En el medio hay una historia de sufrimiento, no te voy a decir que no. Donde uno trata de poner durante el día la cabeza en un lugar para no pensar, pero la noche te traiciona y los sueños no son los que vos querés. Pago el costo por eso, por el honor de haber defendido mi bandera.
Si hoy sucediese lo mismo, haríamos lo mismo, digamos. Ninguna duda. Creo que Sí, eso ninguna duda. no hay ninguna duda, digamos. No sé si nos llevarán, pero por la ninguna- experiencia tal vez que sí, porque el mismo armamento que tenía Malvinas y uno lo voy a tirar lo mismo, o sea que no. Pero bueno, hay que ver qué sucede, digamos. Espero que no suceda más ninguna guerra, porque la verdad que una guerra es algo que no debería existir en la Tierra. Esto es cultural. Si nosotros no cambiamos la cultura que tuvimos muchos años, no sé si vamos a lograr eso. Hoy hablábamos un poco fuera de cámara de que por ahí falta afianzar lo cultural, sobre todo en las nuevas generaciones. Exactamente. Porque el tiempo pasa Recuperar y los no- valores, recuperar sí. un montón de cosas del cual el mismo sistema político lo fue embarrando de alguna forma u otra y lo fue separando de lo que era lo que debería haber sido la cultura, continuar la honestidad, la transparencia, el trabajo, el mérito. Eso se perdió, ¿no? Lograr una Argentina digna de ser vivida, porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando se habla diplomáticamente, los ingleses vienen con el cuentito de la autodeterminación de los pueblos. Sí. Ellos fueron invasores toda la vida. Ahora, Fue su política de expansión toda la vida, en todo el mundo. Pero ¿quién va a querer pertenecer a un sistema donde lo único que es moneda corriente es corrupción, Sí. mentira, maltrato, el amiguismo, nada de mérito, el que trabaja se joroba, el que no hace nada se premia? Sí. Nadie quiere participar de eso. Claro. Vos no vas a ser socio de un tipo que está permanentemente en quiebra. Claro. ¿Comprendés? Es tan sencillo como eso. Cuando nosotros seamos un país digno de ser vivido, donde se rescaten otros valores que existieron, porque mi viejo te daba la mano y te daba la mano. Sí, era un acuerdo. Terminó. Sí. No había agachada, no había mentira, no había estafa. Se hacía eso. Se hacía eso. Cuando nosotros logremos esa Argentina nuevamente, quizás cambie la mirada diplomática de la persona que está en este momento ocupando un lugar que sabemos que es nuestro, porque Sí. es la continuación de nuestra cordillera, Sí. nos corresponde un hecho histórico, es la continuación de la plataforma submarina. Ahí va a entender de que puede llegar a vivir en un país que lo puede abrazar para hacerlo crecer, Claro. no donde todo va a ser... Para hacerlo parte, no solamente que lo sea como un lugar estratégico. y quizás, ¿sabes qué? Nosotros corremos con una ventaja. Ellos fueron ciudadanos de segunda toda la vida. Sí. Cuando nosotros le demostremos que tenemos otra cosa para mostrarle, muy posiblemente en la diplomacia se ganen cosas que hoy no se ganan. Hasta hoy no se ganan. Sí. José, a mí me motiva eso, ¿no? Que haya una conducta. Porque no hay una conducta. Yo siento que hay hechos aislados, que hay voluntades aisladas, que los únicos que están por ahí un poco juntos son ustedes, y que del otro lado hay como, de repente seguramente le habrá pasado que quizás algún funcionario de turno les dio más atención que otro, que quizás alguna escuela les invita más que otras, pero realmente no hay una conducta, no hay una línea de trabajo que a ustedes les permita también contar y que se siga contando, que se siga conociendo la historia, porque hay muchas cosas que ustedes me contaron hoy acá que yo ni me imaginaba. Es así, hay mucho tabú, por eso digo que hay mucha mentira, hay mucho se dice que. Por eso hablamos de diferencia de relato a la historia. Totalmente. Vos no podés amar lo que no conoces. Claro. Entonces nosotros necesitamos, porque en realidad cada día hay un combatiente menos. Sí. Todos los días tenemos Se novedades. pierde una historia cada vez que muere un... Se pierde una historia. Se pierde una historia porque la vista de él no vio lo mismo que lo que yo Y la vi. historia que no es Se contada borra. se Y no es borra. contada se borra. No, y después viene un Gustavo Gabriel Levene o cualquier historiador a contar O lo que una le- película. Claro, o una película como Iluminados por el Fuego a contar una cosa que Y no- se da por hecho. Tal cual. Eso es lo que pasa, lo que yo veo generación tras generación. Entonces a mí nos motivó un poco conocerlos a ustedes, un poco que ustedes cuenten su historia y que pueda seguir creciendo, ¿no? Esto digo que no se termine solamente en un acto, que no se termine en una medallita que le entregan, sino que sea historia viva de nuestro país y que continúe, ¿no? Porque esto para mí no puede haber un renunciamiento histórico de Malvinas bajo ningún punto de vista. Y esa historia no hay que dejar de contarla y no hay que dejar de levantar la bandera. Sí, así que yo les agradezco un montón a ustedes por dejarnos venir acá a su casa, por contarnos un poco y ojalá que esto pueda tener una segunda parte. Así que particularmente agradecerle a cada uno de ustedes, la verdad que es emocionante estar acá. Agradecidos somos nosotros, extendemos la invitación
invitación a que participen con nosotros de los actos, que se acerquen un poquito, que no se queden con la versión de 3 combatientes, porque la historia de las Malvinas la hicimos todos los que pisamos Malvinas. A veces el hecho de que las generaciones posteriores a que nosotros le tenemos que dejar el legado no estén enterados de la causa Malvinas, es parte de un proceso de desmalvinización que el argentino tiene que entender que tiene que terminar. Sí. Nosotros, cuando muera el último combatiente, tenemos que tener a alguien que levante la bandera. Totalmente. ¿Se entiende? Porque ¿sabés que va a levantar la bandera? Nuestros hijos, nuestros nietos. Pero también hay toda una sociedad ávida de saber la verdad, de qué es lo que sucedió en Malvinas. No podemos mirarnos el ombligo sin reconocer la soberanía de nuestro país, sin mirar con orgullo la bandera y sin cantar totalmente emocionado el himno. Reconocer símbolos como el escudo nacional es una de las cosas que también hicieron que estas generaciones que no están enteradas de la guerra los han llevado a mirar para otro lado, porque cuanto menos bolilla le des al himno, al escudo, a la bandera, total, mañana es un feriado más. ¿Qué? 9 de julio. Ah, mirá, ¿qué organizamos? Vamos a salir de baile. Bueno, para lo que es el día de la independencia. Claro. ¿Qué pasó el 9 de julio? No te responden. No te responde. Sí. Bueno, Vamos a trabajar en conjunto. totalmente agradecidos. Gracias. Muchas gracias.